Encontrar las dimensiones de una botella de un volumen de 1 litro tal que se gaste el menor plástico posible en su fabricación. Bueno, para poder hacer este ejercicio, pues primero hay que entender exactamente qué significa el problema en sí. Y bueno, para esto vamos a analizar la siguiente imagen, donde hay un pequeño esquema de cómo se supone que debe interpretarse el problema. Aquí se ven algunas formas de botellas de plástico que podrían ser. En este caso lo que se está usando son cilindros y semicírculos encima de ellos, como se puede ver en la imagen. El problema lo que nos está diciendo es que dado cierto volumen, tenemos que tratar de construir una botella la cual sea construida con la menor cantidad de plástico posible. Es decir, que el área de las figuras, su superficie, sea la menor posible, pero sin modificar el volumen. Eso quiere decir que la misma cantidad de agua debe entrar en cada uno de los modelos que estamos dibujando. Como podemos ver, algunos son más altos, más delgados, más gorditos, pero se van modificando de tal manera que en todos quepa 1 litro de agua. O sea que si son más gorditos, entonces son más chaparritos. Y si son más altos, entonces son más delgados. Bueno, aquí lo que estamos obteniendo es una fórmula que nos representa el volumen para estas figuras. En este caso, lo que estamos haciendo en la gráfica es descomponer las botellas en figuras geométricas, es decir, en este caso, un cilindro y una semiesfera, lo que nos permite analizar mejor cómo está construida la figura y cómo está constituida, y así poder sacar una fórmula del volumen. En este caso, volumen, que es 1 litro, va a ser igual al área del cilindro más el área de la semiesfera. En este caso, el área del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Y el área de la semiesfera está dada por una fórmula que es 2/3 de pi por r cúbica. Esa es la fórmula de la semiesfera, hablando de volúmenes. Y bueno, el chiste de hacer esto es poder modelar la situación de la que se nos está hablando. El problema nos dice, dada esta fórmula, obtener una fórmula de área o de superficie tal que el material usado, o sea, la superficie, sea lo menor posible. Y bueno, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es despejar la altura de esta fórmula. El volumen ya viene dado por 1 litro. Así que lo que vamos a hacer es despejar la altura, tomando en cuenta que 1 litro es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. Es decir, que pues si hablamos de 1 litro de agua, pues en 1000 centímetros cúbicos de agua. Y bueno, aquí el despeje está haciendo de manera directa. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué nos interesa saber cuál es la fórmula de la altura? O la misma fórmula, pero ahora expresada en altura. La razón por la que nos interesa es porque cuando construyamos una fórmula de área, esta fórmula de área va a tener dos variables. Una va a ser el radio y otra va a ser la altura del cilindro, pero no podemos tener dos. En este caso necesitamos solo tener una incógnita, que es el radio. Por lo tanto, necesitamos tener esta fórmula de altura para que así podamos sustituir y ya nada más nos quede como radio, sabiendo que pi es una constante. Y bueno, como se puede ver en la imagen siguiente, aquí está la fórmula de área dada. La forma de intuir esta fórmula es un tanto sencilla, ya que pues el área, cuando hablamos de área, en este caso como estamos hablando de 3 dimensiones, hablamos de superficie. Por lo tanto, aquí como se puede ver, hay tres términos. El primero es 2pi r por altura, el siguiente es 2pi r cuadrada y el siguiente es pi r cuadrada. Pero, bueno, esta fórmula se obtiene ya que en el primer término 2pi r por altura, esta lo que nos representa es la fórmula de la superficie del cilindro. Esta ya es una fórmula dada, por así decirlo. La siguiente, 2pi r cuadrada, es una fórmula la cual nos expresa la superficie de una semiesfera.
En este caso, si quisiéramos calcular la superficie o área de una esfera, entonces sería 4 pi por r cuadrada, pero en este caso nada más nos interesa la mitad, como se marca en la imagen. Y la última, que es pi r cuadrada, lo que nos representa es la base, porque cuando hablamos de una botella, entonces también debe haber una base que la cubra por abajo. Esa también es un área o una superficie que necesitamos conocer. Bueno, esa sería la fórmula o la forma de intuir la fórmula del área que estamos buscando. Una vez obtenida esta fórmula, lo que nos interesa ahora es sustituir el valor de la altura que antes habíamos despejado dentro de esta fórmula. Así eliminamos esta incógnita de altura y como vemos nos quedan únicamente dos variables. En un primer caso sería el área que nos interesa saber y en otro caso sería el radio. Y bueno, como tenemos dos incógnitas, en este caso podemos definir la fórmula de área como una función dada de tal manera que la variable de entrada sea r y la variable de salida sea el área. Esto quiere decir que para cada radio o forma de la botella con un radio dado, habrá un valor para el área. Esto quedará más claro con la siguiente gráfica de la función. Como se puede ver en la siguiente gráfica, aunque no lo marque, es una gráfica que representa el área contra el radio de la dicha figura. Entonces, eh, por la definición de función, entonces para cada elemento R existe un valor de área. Eso quiere decir que si tenemos una cierta botella con un cierto radio, esta siempre va a contar con un área. Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica básicamente. Así la podemos interpretar. Por poner un ejemplo, cuando en la gráfica el valor en el eje de X es 3, o sea, cuando el radio vale 3, el área de toda la figura va a ser aproximadamente 700 centímetros cuadrados. Ese es un ejemplo. Pero bueno, vamos a ver el comportamiento de la gráfica más detalladamente con una tangente que toque la gráfica, como se muestra en la siguiente animación. A la hora de dibujar una tangente en cada punto, como se puede ver en la animación, nos damos cuenta que en cada punto esta tangente o recta toca la función de tal manera que tiene una pendiente dada. Esta pendiente es muy importante en cuanto a la definición de derivada, ya que nos permite obtener en algún momento, como se puede ver en la animación, que esta tangente pues va a tener una pendiente igual a cero. Cuando es igual a cero quiere decir que la recta es paralela al eje X, o sea que vale cero su pendiente, por lo que la derivada también va a valer cero en este punto. Ahora el procedimiento que se va a hacer consiste en igualar la derivada de la función de área antes obtenida a cero con el fin de obtener el radio en ese punto. Pero bueno, antes de continuar con esa parte, cabe destacar que la parte de la izquierda de la gráfica de la función no es importante para estos problemas, ya que son valores con radios negativos, los cuales no nos interesa saber, porque cuando hablamos de un radio en este problema necesitamos un valor real positivo. Ahora sí, como antes mencionado, en este caso calculamos la derivada directamente y una vez obtenida la derivada de la función antes definida, la vamos a igualar a cero como se realiza en este procedimiento. Esto quiere decir que estamos buscando la pendiente o la tangente a la gráfica, la cual pase por un punto que tenga como pendiente cero, el cual va a ser el punto marcado, en este caso en la animación. Esto lo hacemos ya que ese punto es el más interesante, ya que es el que tiene el área menor. Y eso es lo que queríamos calcular desde un inicio. El punto, el radio, el cual nos represente un área menor.
y si nos representa un área menor, nos representa una menor cantidad de material que necesitaremos para construir esa botella. Y bueno, como se puede ver en estas últimas imágenes, aquí lo que se hace es obtener el valor del radio. Se hace un procedimiento algebraico, que nos lo saltamos en este caso, sin embargo, eso se deja para otra ocasión. Una vez calculando obtenemos que el radio es aproximadamente 5.75 centímetros. En este caso no se pusieron las unidades, sin embargo sabemos que son centímetros. Y si este valor se sustituye en la fórmula de altura que habíamos obtenido previamente a la hora de despejarla de la fórmula de volumen, obtenemos que la altura también vale 5.75. Y de esto sabemos que el área, si sustituimos el valor del radio, bueno, en este caso nos va a dar un aproximado a 521 centímetros cuadrados. Estos valores obtenidos de sustituir, vamos a representarlos ahora en un gráfico. Bueno, como podemos ver, el resultado es un cilindro, el cual podemos decir que es muy parecido a lo que sería un cuadrado, ya que su altura y su radio son iguales, o al menos muy aproximados. Como podemos ver al compararlo con un cubo, pues es bastante similar.